del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar, mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Amén, hermanos. Hermanos, por supuesto, las elecciones que vienen, estemos orando y pidiéndole al Señor por dirección en esa área. ¿Listos para las ofrendas, hermanos? We're going to collect the offerings now. Si tal vez no la dio el domingo o necesita traer su ofrenda esta tarde, vamos a hacer eso en estos minutos, ¿ok? Cuando estén listos, jóvenes, gracias. Too pretty. Acabaron muy pronto. Cuando no se oye bien, le dan. Y cuando se oye bien, acaban pronto. Deben poner unas banderitas, ¿verdad? Roja y blanca. Blanca, síganle. Y roja, párenle. Ahora hacen un buen trabajo. Génesis 1, hermanos, por favor. Damián, good job. Orchestra, good job. Génesis 1. Apoyen a sus hijos, hermano, en todo lo bueno. Apóyenlos en lo bueno, hermanos. En estos años han habido jóvenes que quieren hacer lo bueno y los papás no los apoyan. El pastor, venga a recoger a mi hijo. Gotta be careful, hermanos. No quieres echarle agua al fuego. Mejor échale gasolina. Anima a tus hijos. Génesis 1:1. La doctrina de Dios, hermanos. ¿Sí ven atrás, hermano Beto? ¿Se alcanzan a leer? Bueno, si no, aquí hay mucho lugar más adelante. Si no ven. Sí, pastor, sí vemos. Hermana Silvia, ¿sí ve, hermana Silvia? ¿Sí? Okay. No se quiere venir para adelante, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Ahí dice que Dios es bueno. No se cree, no dice eso. Sí. La doctrina de Dios, hermanos. Miren, voy a empezar con decirles que no soy no les prometo algo que los va a dejar con la boca abierta, unos argumentos súper elocuentes. Pero también hemos aprendido esto, hermanos, que hay suficiente evidencia de Dios en nuestras caras para alguien creerlo. ¿Okay? A veces tú quieres llevar a alguien a las profundidades de grandes verdades y por más profundo que los lleves, no los vas a convencer. Porque se han convencido de que no hay Dios. Entonces, ellos miran todo esto de un punto de vista para apoyar su idea de que no hay un Dios. Y muy poca gente está buscando la verdad. Muchos ya están decididos en lo que creen y están buscando cómo apoyar su punto de vista. Por eso cuando usted hable con un testigo de Jehová, hable con un católico y él tiene ganas de argumentar, de alegar, hermano, muy pocas veces vas a lograr algo. Casi nunca vas a sacarlos o convencerlos. Y aunque les enseñes con la Biblia que la idolatría es mala, van a decir sí, pero... Y al final te vas a frustrar y todo va a seguir igual. Es diferente cuando alguien dice tengo hambre de conocer, quiero aprender.
estoy abierto. Enséñame lo que la Biblia dice, porque quiero decidir, quiero estar en línea con la palabra de Dios. Es muy diferente, invierte tiempo con esa persona. Pero con un necio, hermanos, pierdes tu tiempo y a veces pierdes tu testimonio en el proceso de querer ayudar a un necio y no logras nada, pierdes tiempo y muchas veces quemas puentes. Es mejor dejar la puerta abierta para el futuro. Entonces, hermanos, vamos a empezar con mirar la existencia de Dios. Génesis 1:1, miren, bien interesante que la Biblia comienza con este versículo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dense cuenta, hermanos, que ninguno de los escritores en la Biblia, del Antiguo o el Nuevo Testamento, intentaron probar o argumentar a favor de la existencia de Dios. Es un hecho que se da por sentado. Jamás en la Biblia usted va a ver que alguien intenta comprobar la existencia de Dios. Lo miramos en ese versículo. En el principio, Dios. Y ahí empezó, hermanos. Empieza con diciendo lo que Él hizo. Hizo los cielos y la tierra. Repito, en ningún lugar algún escritor intentó comprobar, hermanos, la existencia de Dios. Piensen en esto, por favor. Un Dios capaz de probar no sería Dios en absoluto. Si Dios fuera tan pequeño y tan limitado y tan restringido que yo te lo pudiera explicar, pues no sería mucho Dios. Yo estoy agradecido de pensar que mi Dios es tan grande, tan infinito, tan poderoso que no lo puedo explicar. Hello. Una imagen, yo te digo, esa la hicieron ahí en Cuernavaca, le hicieron cemento y cal y mezcla y agua y tanto de esto y una mezcla y te puedo enseñar eso. O un santo, te puedo decir, él nació acá y sus papás fueron él y te explico los orígenes de una persona, pero explícame a Dios. Wow. Hermanos, no te agüites si de repente dices, es que no puedo explicar a Dios, hermanos. ¿Cómo vas a explicar algo tan grande? Imposible. Pero aún así hay argumentos, no que prueban la existencia de Dios, sino que explican en términos humanos, de acuerdo a nuestro intelecto, lo que Dios ya se ha manifestado a nosotros. Esto anuncia el hecho de que Dios, el hecho de Dios y su existencia. El Salmo 14:1, hermanos, mírenlo por favor. Muchos usan este versículo para decir que son ateos. El Salmo, vayan ahí por favor, hermanos, Salmo 14, versículo 1. Muchos han escuchado el término o la frase ateo y eso significa o es una definición para alguien que no cree en la existencia de Dios. No creen en la existencia de Dios. Entonces mi pregunta, hermanos, y como les dije el domingo, si no crees en Dios, entonces ¿en qué crees? Esa es muy buena pregunta. Porque todos tienen que creer algo. Nadie se queda en el limbo. ¿Sí, hermanos? Nadie se queda en el limbo. Entonces, si no crees en Dios, ¿con qué lo reemplazaste? Miren lo que dice 14:1 del Salmos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, hermanos, esto, hermanos, indica no una incredulidad en la existencia, esto es importante, no una incredulidad en la existencia, sino más bien en el interés activo de Dios en los asuntos del hombre. En otras palabras, ¿dónde estaba Dios cuando murió mi hijo? ¿Dónde está Dios en los terremotos? ¿Dónde está Dios cuando... Esto no es un argumento de decir no hay Dios, simplemente ¿dónde estaba Dios en los intereses activos del hombre? Si hay Dios, ¿por qué los niños mueren de hambre en África? Si hay Dios, ¿por qué esto? Hermanos, no se ahoguen en un vaso de agua pensando por qué la gente se muere de hambre y por qué los políticos tienen millonarios y billonarios. Porque la feria no llega al pueblo. Por eso, no, es que Dios, hermano, ¿será Dios o será la política chueca en muchos países? Hermano, es que hay argumentos que simplemente se explican solos. ¿Okay? ¿Por qué pasan terremotos, hermanos? Porque el mundo está corrompido por el pecado. Dios no creó este mundo para que tuviera terremotos, incendios, para que todo estuviera un caos. Dios lo hizo perfecto. El pecado arruinó todo.
Entonces tú tienes que saber esos argumentos, porque alguien te va a decir, si hay un Dios, ¿por qué? Y van a apuntar su dedo a un evento, una catástrofe humana. Y tú tienes que agarrar ese dedo y voltearlo al pecado, porque eso enseña la Biblia. En el principio Dios lo hizo todo perfecto. ¿Okay? El argumento del homosexualismo. Dios los hace. No, hermanos, Dios no los hace. ¿Okay? Dios hizo hombre y mujer, unió hombre y mujer. Eso empezó después de la caída, cuando el pecado se introdujo. Eso ya fue un invento del pecado, de la corrupción humana. Usted tiene que saber la Biblia, hermanos. Tiene que saber tumbar esos argumentos, que la raíz de los argumentos, muchos, es tratar de descreditar a Dios. Entonces, el Salmo 14.1 no es una incredulidad de la existencia, tanto como más bien el interés activo en los asuntos del hombre. Mi esposa perdió los bebés, los que ha perdido. Yo podría decir, ¿dónde estaba Dios? ¿Verdad? Bueno, hermano, yo descansé y descansamos en el hecho de que Dios tiene un plan y no entendemos todo. ¿Qué más me queda, hermanos? Por cierto, yo creo eso. Yo creo eso. Porque si no creo eso, me voy a amargar. Puedo amargarme. Y si yo me amargo, voy a amargar a mi esposa, a mis hijos, y me voy a morir antes de tiempo. Entonces yo creo, hermanos, que el tiempo de Dios es perfecto, que Dios tiene un plan perfecto, que Dios sabe lo que hace y que Dios es soberano en todos los asuntos, y Dios no quiso, en su infinito conocimiento, en sus planes eternos, que nosotros tuviéramos esos hijos. ¿Ok? Para mí eso fue suficiente, ese argumento. Right? Miren, el primer argumento, hermanos, que quiero enseñarles en esta noche, es el argumento universal en la existencia de Dios. El hombre cree, puse algunas cosas, no sé si lo van a alcanzar a ver, pero el hombre cree en todas partes en la existencia de un ser o seres supremos a los que es moralmente responsable. ¿Cuántos habían escuchado esta frase antes? Moralmente, moral. Esa es una palabra muy importante. Es moralmente responsable y a los que debe propiciarse. Tengo un video que lo voy a enseñar, es en inglés, y para los que no lo van a entender, lo voy a tratar de explicar. Los que entiendan inglés les va a ayudar, yo creo. Pero es una pregunta, hermano. Vamos a asumir que hay una tribu en África que no tiene conocimiento de Dios. ¿Invalida eso la existencia de Dios? No. ¿Sí? Se lo voy a poner de esta manera. Si acaso hubiera algunos ciegos, cojos, sordos, mudos, hablando de hombres, ¿invalidan la existencia de un hombre que ve, oye, habla y camina? No, hermanos. El hecho de que algunas naciones no tengan la tabla de multiplicar no afecta la aritmética. Entonces un argumento dice, bueno, si hay Dios, ¿por qué hay gente allá muriéndose? Hermano, o que no han escuchado el Evangelio, puede ser por dos razones. Alguien en su línea de antecedentes cambió a Dios. Puede ser una generación antes, 2, 10, 20, 30 atrás. Alguien cambió a Dios por imágenes, como miramos en Romanos 1. O cristianos no han hecho su trabajo en llevarles el Evangelio. Pero de la manera que sea, no invalida la existencia de Dios. ¿Okay? No invalida que Dios existe. Ahora, algunos ateos dijeron las siguientes cosas. Se me hizo muy interesante. Un hombre llamado Ingersoll, cuando fue acusado de ateo, refutó indignado el cargo diciendo, esto fue lo que dijo, no soy ateo. No digo que no haya Dios, sino que soy un agnóstico. No sé que hay un Dios. Y tantos términos que hay hoy en día. Un ateo dice, no hay Dios. Un agnóstico dice, el agnóstico se va en lo que sabe, en su conocimiento. Dice, yo no sé si hay Dios. El ateo dice, no hay. Digo, yo no sé si soy un agnóstico, no sé que haya un Dios.
Otro dijo, doy gracias a Dios por ser ateo. Piensen en eso, hermanos. Dijo, I thank God I'm an atheist. Y otro que leí una biografía dijo, una vez escuchó a un nuevo converso al ateísmo decirle a un grupo de incrédulos. Fue lo que dijo, me he deshecho de la idea de un ser supremo y le doy gracias a Dios por ello. Hermano, ¿tú sabes que una persona no puede sacar de su ser el hecho de que hay un Dios? Podrá cegarse, podrá creer que no, podrá creer el Walter Mercado y los horóscopos. ¿Ya murió Walter Mercado, hermano? Sí. Los demás, ¿quién es? Los jóvenes dicen, who's that? No, hombre, un hombre con tantas joyas que te leía los horóscopos, ¿verdad? Y ahí muchos, antes de ser salvos, ahí estaban mirando para ver cómo les iba a ir ese año. Era lo mejor del programa, al final del programa, le dedicaban los últimos 2 minutos y luego te despedía con las buenas noches. Te asustaba y te mandaba a dormir. Hermano, pregunta es entonces, ¿dónde viene esta creencia universal en la existencia de Dios? ¿De dónde proviene? No proviene de fuentes externas como la razón, la tradición o incluso las escrituras. Esta creencia universal, oigan bien, hermanos, proviene del interior del hombre. Es innato en el hombre y proviene de la intuición racional. Esto viene, hermanos, el hombre viene empaquetado con estas verdades, que hay un Dios. Yo no recuerdo jamás haberle enseñado a nuestros hijos o un padre a sus hijos decir, hay un Dios. Simplemente ellos saben que hay un Dios. Aún gente pagana entiende que hay alguien más grande que ellos y son responsables a ellos, moralmente responsables. Se sienten que los han ofendido y por eso sacrifican a sus hijos o sacrifican un animal o hacen algo para apaciguar la ira de ese Dios, de esa deidad. Pero no pueden poner el dedo en el nombre, tal vez para ellos sea un sol, tal vez sea la luna. Están confundidos en la identidad de esa deidad, pero saben que hay algo más grande y que la han regado y que tienen que hacer algo para apaciguar su pecado. Ahora, la Biblia a nosotros nos explicó que esa deidad es Dios y cómo apaciguar, y lo que hizo Cristo. Puso perspectiva a lo que ya sabíamos. Pero hay gente que no tiene la Biblia, entonces sigue cegados en cuanto a quién es esa deidad, qué hay que hacer, qué hay que sacrificar, cómo no tienen las... ¿Sí me explico, hermanos? Entonces llega un misionero, llega un cristiano y dice, mira, tienes la filosofía correcta, pero la información incorrecta. Esa deidad no es el volcán tal y tal, eso es Dios. Y Cristo ya pagó por tu pecado, no tienes que dar. Entonces pone en perspectiva todo. Y a algunos les cuesta mucho trabajo aceptar ese cambio de tantos años. Entonces, hermanos, el primer argumento es el argumento que viene de la causa. Cuando usted y yo vemos algo, naturalmente nos preguntamos por la causa de esa cosa. Por ejemplo, vemos el mundo en que vivimos y nos preguntamos cómo llegó a ser. ¿Se origina a sí mismo o es la causa de que éste fuera de sí mismo? Les voy a hacer una pregunta, algo obvia. Cuando usted ve una casa, ¿acaso usted cree que los clavos y el ladrillo y el mortero y la madera y la pintura y los colores para formar la casa se hicieron por sí mismos? Yo no sé de ti, cuando yo veo una casa, digamos este edificio, esos ladrillos amontonados, esas ventanas, me dice, estas vigas hoy en día costaría como $10,000 cada viga, hoy en día, estas son carísimas, es una sola pieza. Para mí decir, usted me diga a mí que esto se hizo todo solo, it's crazy. Toda causa tiene un efecto. Perdón, todo efecto tiene una causa. Entonces, al ver todo efecto tiene una causa. Al ver una casa, usted dice, alguien hizo esa casa. No estaban los clavos en una caja y brincaron y cayeron en la madera y la madera se
se paró sola y se puso en lugar y luego el concreto se mezcló solo. No, hermanos. That's crazy. ¿Okay? Yo no sé de cocinar mucho, de hornear, pero digamos que tiene harina, azúcar, huevos, bicarbonato de sodio, aceite, agua y chocolate chip cookie y chocolate chips y de repente una galleta se hace solita de chocolate chip. Tú dirías, that's crazy. Se requiere que alguien agarre todos sus ingredientes, que lo bata. Y tal vez se me olvidó la azúcar morena por ahí, no sé, sorry, los que están pensando, se le olvidó, pastor. Pero tú vas a una pastelería y tú ves un pastel y tú dices, ese pastel se hizo solo. No, hermanos, alguien lo hizo. Entonces, cuando vemos el universo, hermanos, preguntamos, ¿qué lo hizo? Porque todo efecto tiene una causa. ¿Cómo llegamos, hermanos? Ahora ahí les va otra, más profundo todavía. El argumento del diseño. No solamente todo efecto tiene una causa, pero tiene un propósito. Think about this. ¿Okay? Piensa esto conmigo. En el video que vamos a ver en un segundo, dice que los hombres, los seres humanos somos animales intelectuales. Una clase de animales superiores. ¿Okay? Que evolucionamos de los animales. Pero hermanos, piense esto. La habilidad del hombre y la mujer de poder tener familia es otro paso más en decir, fuimos creados, pero no solamente fuimos creados con diseño, con un propósito. Eso es estirar todavía más la idea de que venimos por un accidente. Es como pensar, hermanos, que un reloj, relojes caros que tienen cientos de piezas pequeñitas, no alcanzan a ver de atrás tal vez, pero cientos de piezas que tienen que usar lupas los watchmakers para poder ponerlo en su lugar, de decir, todo eso se armó por accidente y funciona perfectamente. Todo se armó, el reloj de una noche a otra cayó en su lugar y dice la hora con exactitud. That's crazy, hermanos. Entonces, no solamente Dios es el creador, sino Dios es el diseñador de todas las cosas. Ven, hermanos, usted y yo fuimos creados por Dios y para Él. Y luego existe mi argumento favorito, es el argumento moral. Pido disculpas si no van a entender, pero nomás son 5 minutos. Los que alcancen a entender, si no después voy a tratar de explicarlo lo mejor que yo pueda. ¿Okay? So watch carefully. Es caricatura, porque si no, por lo menos van a... Can you be good without God? Let's find out. Absolutely astounding. There you have it. Undeniable proof that you can be good without believing in God. But wait, the question isn't, can you be good without believing in God? The question is, can you be good without God? See, here's the problem. If there is no God, what basis remains for objective good or bad, right or wrong? If God does not exist, objective moral values do not exist. And here's why. Without some objective reference point, we have no way of saying that something is really up or down. God's nature provides an objective reference point for moral values. It's the standard against which all actions and decisions are measured. But if there's no God, there's no objective reference point. All we're left with is one person's viewpoint, which is no more valid than anyone else's viewpoint. This kind of morality is subjective, not objective. It's like a preference for strawberry ice cream. The preference is in the subject, not the object. So it doesn't apply to other people. In the same way, subjective morality applies only to the subject. It's not valid or binding for anyone else.
So, in a world without God, there can be no evil and no good, nothing but blind, pitiless indifference. God has expressed his moral nature to us as commands. These provide the basis for moral duties. For example, God's essential attribute of love is expressed in his command to love your neighbor as yourself. This command provides a foundation upon which we can affirm the object of goodness, generosity, self-sacrifice, and equality. And we can condemn as objectively evil greed, abuse, and discrimination. This raises a problem. Is something good just because God wills it, or does God will something because it is good? The answer is neither one. Rather, God wills something because he is good. God is the standard of moral values, just as a live musical performance is the standard for a high-fidelity recording. Without your love. The more a recording sounds like the original, the better it is. Likewise, the more closely a moral action conforms to God's nature, the better it is. But if atheism is true, there is no ultimate standard. So there can be no moral obligations or duties. Who or what lays such duties upon us? No one. Remember, for the atheist, humans are just accidents of nature, highly evolved animals. But animals have no moral obligations to one another. When a cat kills a mouse, it hasn't done anything morally wrong. The cat's just being a cat. If God doesn't exist, we should view human behavior in the same way. No action should be considered morally right or wrong. But the problem is, good and bad, right and wrong, do exist. Just as our sense experience convinces us that the physical world is objectively real, our moral experience convinces us that moral values are objectively real. Every time you say, hey, that's not fair, that's wrong, that's an injustice, you affirm your belief in the existence of objective morals. We're well aware that child abuse, racial discrimination, and terrorism are wrong for everybody, always. Is this just a personal preference or opinion? No. The man who says that it is morally acceptable to rape little children is just as mistaken as the man who says 2 + 2 = 5. What all this amounts to then is a moral argument for the existence of God. If God does not exist, objective moral values and duties do not exist. But objective moral values and duties do exist. Therefore, God exists. Atheism fails to provide a foundation for the moral reality every one of us experiences every day. In fact, the existence of objective morality points us directly to the existence of God. ¿Cuántos entendieron algo? Little bit? Okay. Muy, muy interesante. Si quieres se lo paso, después lo ven con más calma o las veces que sea necesario verlo. El video en su ser es ¿qué determina lo que es correcto y lo que no es incorrecto? Okay. Si lo moral, hermanos, es subjetivo, viene a ser la opinión de cada persona. Entonces yo digo, ¿cuántos creen que es malo robar? Dice, pues yo, y otro dice, no, pues yo no. Eso era la ilustración del helado de sabores, porque las opiniones o las preferencias determinan lo que es bueno y lo que no es malo. Pero cuando Dios es el estándar moral, entonces eso nunca cambia. No está sujeto a las opiniones o preferencias de las personas. Lo que era malo hace 1000 años es malo hoy en día y será malo en 1000 años. ¿Sí? Porque Dios es el estándar. Dios es el que estableció lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, por eso, hermanos, la idea del humanismo, ¿cuántos han oído el término humanismo? Humanismo, ¿sí? La idea del humanismo era sacar a Dios para introducir el humanismo, básicamente que el humano o el hombre es Dios. Quitar la moralidad basada en Dios, objetiva,
introducir la moralidad subjetiva, es decir, que el hombre decide lo que es correcto y lo que no es. Y ahorita, hermanos, fíjense, ahorita hay personas queriendo introducir legalmente el matrimonio de adultos con niños, relaciones íntimas, adultos con niños. Ahora, usted y yo le diríamos, eso es malo. Y dirían, ¿por qué es malo? Y él dice, yo no creo que eso es malo. Lo que él está diciendo es, mi estándar de lo que es bueno y lo que es malo no es Dios. Mi estándar es mi punto de vista. Y es donde, hermanos, oigan bien, es donde todo el movimiento homosexual, todo este asunto, han eliminado a Dios y dicen es que amor es amor. Love is love. Hermano, pero Dios puso el estándar de lo que es amor. ¿Sí me entiende? Entonces, la existencia de Dios, hermanos, es simplemente, lo vemos en el comportamiento humano, que decimos lo que es bueno y lo que no es bueno. Qué interesante que mucha gente interpreta a sus preferencias lo que es bueno y lo que no es. Hermano, una vez que tú quitas a Dios, hermanos, ¿sabes lo que quitas? Tiene muchos hilitos. Cuando tú quitas a Dios, eliminas el estándar de lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que básicamente estás diciendo es, todos pueden hacer lo que se les pegue la gana. ¿Y tú te imaginas un mundo donde todo el mundo haga lo que quiera? No te vayas muy lejos. Digamos que los locos aquí de Minneapolis, que yo creo que deberían correr al mayor y al gobernador y todos, porque no saben lo que están haciendo, querían quitar la policía. Defund the police. Es la cosa más tonta que he escuchado en mi vida. Tú te si los rateros ahorita, hermano, roban cuando hay policías, ¿te imaginas que no haya? Yo digo, mi niño pudiera hacer mejor trabajo que eso. No se requiere un científico para saber que si tú eliminas la ley, va a haber caos. Y si quitamos a Dios, va a haber caos. ¿Por qué crees que hay tanto problema matrimonial? Por tanta confusión, hermanos. Sí, hermano, tanta confusión. Tanta confusión. Niños no saben son niños, niñas no saben son niñas. Y un mundo confuso, hermano, porque quitamos a Dios. Entonces, Dios es el estándar, hermano, para lo que es correcto y lo que no es correcto. Y si quitamos eso, entonces tú tienes que definirlo y tú lo vas a definir de acuerdo a tus gustos. Víctor, me gusta tu carro, me lo voy a llevar ahorita. Y tú dices, eso no es bueno. Yo te digo, ¿por qué no es bueno? Tienes que trazarlo, los mandamientos. Dios es el estándar y Dios dijo que no robarás. Pero si quito eso, entonces, ¿cuál es el problema? Yo lo quiero. Y yo no hice nada malo, porque yo creo que yo lo merezco. Yo he trabajado duro y yo nunca he tenido uno de esos. Y yo lo quiero. ¿Sí? Entonces, hermanos, si todos no estamos en línea con eso, vamos a tener un problemones. Y el mundo se va a acabar pronto. Entonces, hermanos, la existencia de Dios. Y luego, por último, hermanos, el argumento de la Escritura. Rápidamente, vayan a Romanos, por favor, hermanos. No, hermanos, no vayan a Romanos, nomás escuchen lo que les voy a decir. Vacaciones. ¿Alguien ha ido a Hotwire, Priceline, algún website para buscar vacaciones? ¿Alguien lo ha hecho antes? Bicicletas, camping, referencias, algo de información que tú recibiste que tú nunca lo has visto personalmente. Todos lo hemos hecho. Ayer estaban mirando hoteles en México. Yo nunca he estado, pero yo creo lo que dicen esas reviews. Hacerte una pregunta. Si estamos dispuestos a creer, hermanos, si el hombre está dispuesto a creer las opiniones de otros hombres en revistas, en websites, ¿por qué no creemos la Biblia? Think about it, nomás piénsalo. ¿Alguien aquí ha ido a África? Lo que tú y yo sabemos de África es porque alguien nos lo dijo en un libro. ¿Y lo creímos? Entonces Dios nos da un libro
que con mucha más evidencia, muchos más años, mucha más historia que cualquier libro de texto, y decimos, no, no lo creo. ¿Por qué no? Porque uno comprueba a Dios y el otro habla de África. A mí qué me importa si existe o no existe. Es más, últimamente yo ni voy a ir, ni soy de ahí, ni me importa. A lo mejor no es. El que África existe no afecta mi vida, pero el que Dios existe impacta mi vida porque ahora soy moralmente responsable a Él y tengo que dar cuenta a Dios. Entonces piensa en la inconsistencia, hermanos, del hombre. Piensa en la inconsistencia. Escogemos un hotel basado en lo que la gente dice. Oh, la comida está sabrosísima y nosotros les creemos y vamos y puro cuento. ¿No te ha pasado que dices, what? This place is bad. Podemos creerle a Dios. Les dije que me quitaron el post, ¿verdad, hermanos? De la cuchara. ¿Sí les dije? Todavía no puedo creerlo, hermanos. Me alarma ese pensar. Pistolas matan gente. Los que venden pistolas son cómplices de los homicidios. Y luego por el otro lado, alguien puso, la cuchara me engordó. Cuchara no engordó a nadie, hermanos. La cuchara puede ser usada para tomar Tylenol para tus niños para quitar la fiebre, es algo bueno. O la pueden usar para hacer droga también, que es algo malo. La pistola, hermanos, no es mala. Gente responsable debe usarla, tenerla. Se puede usar para algo bueno. Hermanos, tengan cuidado con la lógica. Termino con esto. Quitamos a Dios, tienes que introducir algo más. Y todo lo demás es basura, hermanos. Todos los demás argumentos, teorías, es basura, hermanos. Es basura. Es basura, hermanos. Tú quitas a Dios y lo tienes que reemplazar con algo. Somos animales. Animales avanzados. Oh, wow. No, hermanos. Hubo una explosión. ¿Alguien ha visto una explosión antes? Yo nunca he visto una explosión y cuando se acaba todo el humo y todo se acaba, hay una casa de 3 pisos con 5 baños y pisos de mosaico. Y diría, mira qué explosión, wow, mira lo que hizo ese... Hermanos, no hay que ser muy inteligentes para creer que eso es basura, hermanos. Lo que estamos dispuestos a creer con fin de negar a Dios es increíble. Si ese fuera el caso, yo voy a explotar mi casa ahorita a ver si cuando se vaya todo ahí una más bonita. It ain't gonna happen. Alguien hizo esa casa, alguien agarró un martillo, alguien agarró clavos, alguien cortó la sierra, alguien puso el fundamento. Hello. ¿Okay? Y este mundo no llegó aquí por una explosión, alguien lo hizo. Una creación con un diseño, con un propósito. Y por eso dijo el Señor, la creación da evidencia de Él. ¿Okay? Vamos a orar. Señor, gracias por quien tú eres. Y lo más maravilloso todavía sobre todo eso es que podemos tener una relación contigo. Qué difícil es hablar con un presidente, qué difícil sería ni acercarte, pero tenemos acceso a ti en oración, en nuestro espíritu, eres nuestro Padre, el creador del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que un día va a reinar en este mundo y toda rodilla se va a doblar ante Él. Podemos tener una relación contigo. Gracias, Señor, por esa verdad. Gracias por enseñarnos aún esta noche estos argumentos, estos razonamientos humanos básicos, pero que mucha gente no puede ver porque tienen cegado el entendimiento por haber rechazado la verdad de tu palabra. Ayuda a nuestros jóvenes, Señor, nuestros niños, que nunca reemplacemos a Dios por un accidente, por una explosión, por un proceso natural, como tantas enseñanzas hoy en día. Ayúdanos a ser fieles. En Cristo oramos, bendícenos, llévanos a casa con bien y gracias por hablarnos en esta noche, enseñarnos y fortalecer aún nuestra fe. En Cristo oramos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Pasen una muy buena noche. Están despedidos. Dios le bendiga, hermanos.